La vez pasada comenzamos, hemos seguido estudiando las parábolas y esta es la última de las primeras parábolas de las cuales el Señor Jesucristo personalmente explica, así como la parábola que ya vimos, que es la parábola del sembrador, que Él dice todo lo que es, ¿ya? Y entonces ya vimos esta parábola, si te acuerdas más o menos, en la mente, ¿no? Dice que un hombre sembró en un campo, sembró trigo, y mientras dormían los hombres, vino el enemigo, dice, y sembró cizaña. La cizaña es un fruto, es una planta muy parecida al trigo, pero que no da fruto, esa es la diferencia. Es muy difícil reconocerla, ¿ya? Entonces dice que preguntaron al padre de familia, le dice, ¿no sembraste tú trigo? ¿Por qué ha salido cizaña? Y entonces él dice, bueno, lo que pasa es que vino un enemigo y la sembró, la cizaña. Y entonces dice, ¿quieres que arranquemos? Le dicen los cielos, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Ustedes saben que la cizaña inmoviliza la tierra, la cizaña no deja crecer el trigo, no obstaculiza en su crecimiento, ¿ya? Y entonces dice no, porque son muy parecidos, dice no sea que por sacar una cizaña saquemos un trigo. Aquí les dijo que lo dejaran y que después iban a recoger sus siervos, iban a recoger la cizaña y le habían echado el fuego, iban a tomar el trigo y lo iban a guardar en granero. Hemos estado desglosando esta parábola y estamos tomando por decir así, los dos protagonistas más importantes de esta parábola, que son los señores trigos y los señores cizañas. Los señores trigos, dice el Señor Jesús, que son los hijos de Dios. Y los señores cizañas, por el contexto de la parábola, aunque el campo es el mundo, por el contexto de la parábola son los hijos del diablo que se meten muy cerquita de los hijos de Dios. Probablemente se está recibiendo los millones y millones de religiosos que no son creyentes en el mundo. Y estos son de tropiezo en el reino de los cielos. No nos olvidemos que la parábola nos habla del reino de los cielos, ¿ya? Y cuando dijimos del reino de los cielos, no estamos hablando solamente de la iglesia, ¿verdad? Sino que estamos hablando desde dónde hasta dónde. ¿Quién se recuerda del periodo que se está hablando acá? Cuando se hacen las parábolas al semejante reino de los cielos. Se está hablando desde que el Señor está hablando esas parábolas, las está enseñando, hasta que el reino venga en una forma única y definitiva. Y durante este tiempo, el reino de Dios toma diferentes aspectos. Y estas palabras son muy importantes para nosotros porque, indiscutiblemente, dentro del reino de Dios, aquí en la tierra está la iglesia. Y la iglesia ocupa un gran periodo después que está hablando de las parábolas. Las parábolas son directamente para la iglesia. Algunos piensan que son aplicaciones. No, porque las parábolas abarcan el periodo desde el Señor hasta el reino. Es decir, desde que Cristo fue rechazado por el pueblo de Israel, hasta que Cristo va a ser recibido y aceptado por el pueblo de Israel, y toda la nación se convertirá y comenzará el reino eterno, ¿ya? Ese es un término que a nosotros como que no nos toca mucho las fibras internas de nuestro corazón, pero en parte debería hacerlo, ¿ya? Porque el reino de los cielos nos pertenece a nosotros también en la parte que nos corresponde. Bien, así que estuvimos viendo un poco acerca de, primeramente, yo diría los protagonistas principales de la palabra, los hijos de Dios. Y estuvimos viendo algunas características importantes de los hijos de Dios que están en la palabra de Dios, en el
Evangelio según San Juan, y Juan nos da al menos 4 características muy importantes y rapiditamente en forma de repaso. La primera es que cuando una persona ha nacido de Dios, es nacido, por lo tanto es hijo, y dice Juan que no lo busquen, yo se lo voy a repasar el llamado, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es un hijo, porque es nacido de Dios. Y una de las características importantísimas de los hijos de Dios es que comenzamos amando a los hermanos, y el ideal se supone que cada vez que más crecemos vamos amando más a los hermanos, y llega un momento que nos amamos tanto que si la iglesia es sana, que la gente dice, oye, pero que muchos se aman a esta gente, o yo voy a que convertir también, porque aquí tiene que estar Dios acá, porque Dios es amor. En la medida que nosotros amamos a Dios, en esa manera, dice, nosotros conocemos a Dios. Otra característica importante que estuvimos viendo en el hijo de Dios verdadero, ¿ya? Es todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿ya? Dice, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama, y sigue estableciendo ese tema, todo aquel que ama al ejemplo, ama también a los que han sido engendrados por él. Si yo digo que amo a Dios, es imposible que no ame a los hermanos, ¿ya? Por lo tanto, yo quiero estar por los hermanos, los echo de menos. Una de las grandes razones que yo a la reunión, además de venir por Jesucristo, es por estar los hermanos. Porque si yo amo a Dios, amo también a los que Dios ha engendrado, a los otros hijos de Dios. Y trato de dar mi tiempo a los hermanos, trato de dar mis dones para los hermanos, y trato de amarlos, ¿ya? Y mientras más crezca, más voy a amar a los hermanos, porque esto es una característica de un hijo de Dios verdadero. Si una persona no siente amor por el pueblo de Dios, es hora que se cuestione, que diga, no, probablemente yo no soy cristiano. Es sano, muy sano cuestionarse. La Biblia dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Así que es bueno decírselo ahora, es un hijo de Dios verdadero, porque no debe ser cosa más terrible, más irreparable, pensar que nosotros cuando nos muramos vamos a ir al cielo y que tenemos la verdad y vamos a ser arrebatados a las más tenebrosas cavernas del infierno, donde será el llorar, el crujir de dientes, el batir de rodillas, donde el humo del tormento subirá por los siglos de los siglos. Y yo diré millones de veces, yo creía que era un creyente. Por eso que esta parábola denuncia, yo diría no uno de los, yo diría el aspecto más importante de todo ser humano. No confundirse con alguien que parece ser un hijo de Dios, que es una cizaña, con una persona, que no confundirse, sino que saber que verdaderamente es hijo de Dios. Entonces todo aquel que es hijo de Dios y se cree que Jesús es el Cristo. En otras palabras, Jesucristo es la única provisión que tiene en su vida, para todos, para todas las cosas, de las más pequeñas a las más grandes, comenzando con la enseñanza de Cristo, como profeta, viviendo como el único sumo sacerdote que nos intercede con nosotros y que murió con nosotros y resucitó, y también como eso que nos falta a nosotros como cristianos, esa chispa tan grande que tiene el pueblo de Israel, ¿eh? Ellos se la juegan por el reino de Dios. Sí, ciencia sí, y no reconocieron a su rey, sí, pero nosotros tenemos ciencia y hemos reconocido a nuestro rey, y debemos tener un deseo por el rey, comenzando que él mande en las áreas de nuestra vida. Por eso se reconoce a un hijo de Dios como una persona que obedece. Muchas partes la palabra fe en la Biblia se cambia por obediencia, y es un sinónimo en muchos pasajes de la Biblia. Fe es un sinónimo de obediencia, porque no existe una fe sin obediencia. Nadie puede decir yo soy cristiano y hago lo que me da la gana y no obedezco a Dios. No, nadie dice eso, ¿ya? La persona que es cristiana sabe que es un cristiano porque él obedece a Dios, ¿ya? Y por lo tanto él cree que Jesús es el Cristo.
Otra de las características que vimos es que dice, porque todo lo que es nacido de Dios, acuérdense que para ser hijo de Dios, como decimos, hay que nacer de nuevo, vence al mundo. Y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe. Un hijo de Dios deja a sus amigos del mundo y su contacto con el mundo. Es una característica de todos los hijos de Dios. Ahora, yo no digo que nosotros no tengamos la tentación de seguir las modas del mundo, las cosas del mundo, yo no digo eso. Pero sí digo que el cristiano vence al mundo. Y bueno, el riesgo de no dejar el mundo es muy grande. Tarde o temprano los amigos del mundo se lo van a llevar. El mundo absorbe. Por eso que la Biblia dice que el mundo pase sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El cristiano de fe cree que el mundo no le ofrece nada, aunque parece el mundo muestra muchas luces, muchas cosas, pero el Hijo de Dios no se basa sobre estas cosas. Puede ser atraído, a veces puede ser seducido, no lo niego, pero dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Y tiene como mayor tesoro Dios y el reino de Dios. Y busca las cosas de arriba, no las de este mundo. ¿Ya? Y bueno, la otra característica, el Señor la repite 2 veces, que dice todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y la razón es que da porque no practica el pecado es la más sencilla de todas, porque la simiente de Dios está en él. O sea que si yo no practico el pecado no es porque sea una persona especial o súper dedicada o Dios, no, nada de eso. El Señor dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si yo veo que practico el pecado en alguna forma en mi vida y no tengo ninguna contención, es algo que falta, y lo que falta es Jesucristo en mi corazón. Por alguna razón no tengo aquí. ¿Ya? El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo aquel que es nacido de Dios, que es un Hijo de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Y Juan repite nuevamente lo mismo, en el versículo 19, capítulo 5, dice, sabemos, esto es algo que sabemos los cristianos, ¿por qué? Por experiencia, porque antes éramos pecadores y practicamos el pecado todos nosotros. Por eso dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, y aquí las 2 razones más por las cuales nosotros los cristianos no practicamos el pecado, dice, porque aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Así que no hay ninguna vanagloria humana que hayamos salido de la corrupción que hay en el mundo. La razón es que la simiente que está en nosotros, la segunda razón, es porque Dios le guarda, y la tercera razón dice, y el maligno, Satanás, no nos puede tocar. Cada vez que Satanás interviene con nosotros es porque Dios le ha dado una posibilidad. Bien, nos quedamos en 1 Corintios capítulo 6 y vamos a terminar de revisarlo antes de seguir adelante con los personajes de esta parábola. Y en 1 Corintios 6, 8, ahí nos quedamos. Y tiene que ver mucho con el último punto que enfatiza Juan en sus 5 razones por las cuales nosotros sabemos que somos hijos de Dios. Tiene que ver con la práctica del pecado. Pareciera que es la más grande prueba que tiene un cristiano que ha dejado el pecado. O sea, es una persona que está diciendo que Dios lo ha transformado. Por eso dice, 1 Corintios 6, 8 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es una pregunta muy profunda y ya se lanza a los cristianos. Ustedes no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No el rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados,
ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, de lo que estamos hablando, dice, heredarán el reino de Dios. Nuestra parábola dice, el reino de Dios es semejante a, ¿ya? No heredarán el reino de Dios. Y lo más importante, como decíamos en el versículo 8, dice, y esto erais algunos, más ahora, habéis sido lavados. Esta es una característica, pero súper importante. Nadie que es un cristiano puede decir que Dios no lo cambió. Sin embargo, una persona que dice ser cristiano porque en esto se parecen los cristianos, o sea, hablando de la parábola, en esto se parece el trigo a la cizaña, ¿ya? Que los dos creen lo mismo, que tienen la verdad. Y sea cualquiera lo que él crea, aunque sea una religión 100% apartada del cristianismo, la persona religiosa cree que tiene la verdad y que está alcanzando el favor de Dios. Y estas personas son súper sinceros y creen verdaderamente que son hijos de Dios. Por eso que van con alta sinceridad al fin del siglo y le van a decir al Señor, pero Señor, nosotros te conocemos, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre, nosotros hicimos milagros en tu nombre, y con toda la sinceridad del mundo el Señor va a decir, yo no los conozco, ustedes jamás los conocí. Y lo que le dice, hacedores de iniquidad. Un hijo de Dios ha tenido un cambio. Un hijo del diablo no ha tenido un cambio. Es decir, sigue practicando el pecado porque no puede dejarlo, porque el Señor no está en él. Y como el Señor Jesucristo no está en él, no tiene poder. Entonces él con toda sinceridad quiere mantenerse en los caminos de Dios, le gustan los mensajes de Dios y quisiera ser como los cristianos, pero no puede dejar de pecar porque el Señor Jesús no está en él. No siente deseo por las cosas de Dios, no ama a los hermanos y en cierta medida, en mayor o menor grado, practica el pecado. Entonces dice, bueno, aquí dice, y esto erais. Esa es una característica cristiana. Nosotros somos ex de muchas cositas malas. Así que si me vienen por ahí a decir cositas malas de mí antes de que yo me convirtiera, es verdad. Y le voy a decir una cosa, que a lo mejor era peor el asunto, ¿no? Pero hay una transformación. Eso éramos nosotros, ¿no? Entonces, esto es ahora a vosotros, y dice, y ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, y ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Tres cosas ha hecho Dios en un verdadero cristiano, nos ha lavado. Somos lavados de nuestros pecados por su sangre preciosa, somos limpios delante de Él y tenemos una buena conciencia de parecernos a lo que somos, que lo que somos santos. Y por eso luchamos saludablemente y rompemos la práctica del pecado, comenzando con la confesión y aferrándonos a Dios y a su poder para que nos cambie. Y necesitamos seguir siendo cambiados hasta que muramos, yo creo. Y cada vez el Señor nos va transformando a la medida que nosotros nos dejamos ser con Él influenciados. Somos lavados, somos santificados y somos justificados. Bueno, Claudia, para tener un mejor conocimiento de esta parábola, ven más o menos un poquito ahora, sabiendo bien que es un hijo de Dios, ¿no? De hecho, el reino de los cielos estaba hablando que es semejante a personas plantadas en el mundo. Hay el principio de la plantación, la semilla plantada, ¿ya? Ahora, nosotros no somos semillas, sino que somos personas plantadas, ¿ya? Pero Satanás también planta cizaña. Hay cizaña plantada y en el contexto del reino de Dios. Por eso que dice la parábola que cuando vengan los ángeles pegadores van a sacar de su reino aquella cizaña que era una cizaña que estorbaba y era una cizaña que hacía iniquidad. Ahora, la cizaña
tienen apariencia de piedad. ¿Ya? Definitivamente, no hay ninguna cizaña que no parezca ser trigo. ¿Ya? De manera que no estamos hablando aquí inicuos abiertamente como inicuos, no. Son perfectos hijos de Satanás, porque Satanás se dice como ángel de luz, y los ministros de Satanás se dicen como ministros de justicia. Y usted a veces va caminando por la calle y se encuentra con unos hijos del diablo, que con una sonrisa, una camisa blanca, unos jovencitos muy bonitos, impecables, y usted pasa así ojo por los oídos y dice, buenos días, y nos dejan más porque nosotros nos saludamos a ellos y nos saludamos a nosotros, y tiene una placa aquí que no sé cuánto, y sin embargo, a la luz de las escrituras son cizañas. Hay cizaña que parece ser trigo. Y por eso que esta palabra es tan importante, que denuncia la más grande imitación de Satanás. Hacer que los hijos del diablo se parezcan a los hijos de Dios para estorbar a los hijos de Dios y para, además de ser piedra de tropiezo, para hacer iniquidad en el reino de los cielos, encubiertamente. ¿Ya? Por eso que decíamos que se parecen mucho. El hermano Adrián Rogers decía que muchas veces la gente le decía, ay, pero yo no me quiero meter en la iglesia porque la iglesia está llena de hipócritas. Entonces él dice que le decía, bueno, yo prefiero estar con los hipócritas 10, 20, 30, 40 años que viva, antes de vivir con ellos toda la eternidad en el infierno. Porque es imposible que dentro de la iglesia no haya piedra de tropiezo. Y para mí, en lo personal, yo no sé, en lo personal, para mí es lo más difícil saber cuando va a ser cristiano o no. Siempre nosotros como ancianos nos topamos con gente a través de los años que dicen, hermano, yo soy por Dios, me quiero bautizar. Y nosotros preguntamos hasta por ahí lo que podemos ver para ayudarles. Pero nosotros en la práctica vemos a través de los años que mucha de esa gente están en el mundo, perdidos muchos de ellos. Otros de ellos que como que nunca hubiesen sido creyentes. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que decir este principio, nosotros no podemos juzgar a nadie. Si alguien me dice que es cristiano, yo voy a ayudarlo, trato de preguntar a la niña cuando te convertiste, cuando le hiciste a Cristo en tu corazón. Y bueno, hasta donde más podemos, pero sin dudar tampoco, porque no somos jueces. Y sabiendo que la cizaña es muy parecida al trigo, ¿verdad? Pero tenemos que tener este gran cuidado. De manera que la cizaña se parece mucho al trigo. En 1 Juan capítulo 3 vamos a comentarlo brevemente para seguir adelante con los elementos de esta cizaña, pero aquí está lo bueno porque están en los dos. Están los hijos de Dios y los hijos del malo, de la parábola. Y en el versículo 6 del capítulo 3 de 1 Juan dice todo aquel que permanece en él no peca. Es decir, ha cumplido la práctica del pecado. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Aquí están los dos. Está el hijo del diablo. Él puede decir que conoce a Dios, puede jurar, como juran todos los que tienen a Dios, que tienen la verdad, pero hay una distinción muy grande. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7 dijimos, nadie os engaña, hay un engaño acá. ¿Y cuál es el engaño? Bueno, no hay el engaño. El que hace justicia es justo como él es justo.